Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 12 del mes sexto del año 2025. Jueves, una mañana fresca, una mañana especial, una mañana maravillosa para formar un día conforme a la voluntad de nuestro Creador. Conforme el amor, la abundancia, la seguridad, la felicidad. Y para ello se requieren ciertos requisitos enunciados por el dueño de la vida, que es quien pone las leyes del universo, las cuales en cada mañana pues conectamos diciéndole gracias por el aire que respiramos, por el oxígeno que entra a nuestros pulmones y que permite que el corazón palpite y que tengamos la certeza de que estamos vivos y tenemos vida. Y todo lo que uno tiene lo puede dar. Y por eso hoy enviamos palabras de vida eterna, palabras de restauración a nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, a nuestro entorno, a nuestro país y también a nuestro mundo. Así iniciamos esta mañana con un tema muy especial, la tumba de los codiciosos. ¿Cómo poder nosotros salir de esa tumba y poder vivir lo que realmente está programado para nosotros? Ese programa se conoce como voluntad o razón, en el idioma hebreo razón o plan divino. Recordamos esa oración maravillosa que tiene esos códigos secretos, el Avinu Makeinu, el Padre nuestro, que estás en los cielos. Vénganos en tu reino y hágase tu voluntad. Para eso hay que santificar el nombre. Son códigos de palabras que desde su contexto original están embarazadas de la unción del Espíritu del Todopoderoso. Y que en cada mañana pues nos dedicamos a explicarlas y a aplicarlas a nuestras vidas. Por eso iniciamos esta mañana con alegría, con gozo, con agradecimiento y abordando este tema que hoy tenemos para este día especial. No sin antes saludar a todos los que se conectan a esta hora a través de las redes sociales, a través de nuestra radio mesiánica, y enviarles toda la bendición y el brillo del poder de la unción de nuestro Mesías. Y abordamos el tema para hoy, la tumba de los codiciosos. Este relato sucede en el libro de Números, por allá en el capítulo 11, que tiene que ver con esta porción que se estudia desde Esdras y Nehemías, los profetas que dieron el orden de cómo se estudia acertadamente el manual de vida, eso que conoce como las Sagradas Escrituras y que en el contexto original se conoce como Torah, instrucción para la vida. Y pues queremos instruirnos e instruir, advertir y estar advertidos de esta porción. Bealoteja, cuando enciendas, estamos encendiendo el fuego del Espíritu del Todopoderoso que está en cada uno de nosotros. Solo que la mayoría está dormido, está allí ese fuego como un pabilo, como humeante, pero aún no se apaga la vida. Como alguien dijo, no permitas que la vida se termine en primavera. La tumba de los codiciosos sucede en el relato del desierto, cuando el pueblo desechó el maná, la luz de la palabra, y eso sucede constantemente en nuestras vidas. Quizás la persona incauta, emocionada por su creencia religiosa, pasa ofreciéndote un texto bíblico o ofreciéndote creencias religiosas, y el mundo lo rechaza sencillamente porque no está de acuerdo por cualquier motivo, cualquier razón. Pero dentro de esa esencia hay algo que es cierto, y es lo que se conoce como el maná, esa comida del alma que hay que aprender a degustar cada mañana, todos los días. Se recogía el maná antes de que saliera el sol, y por eso pues estamos
en esta mañana creando conciencia de cómo esos códigos de historias guardan secretos para aprender a vivir una vida en la tierra como se vive en los cielos. Por eso el pueblo desecha el maná en el desierto de nuestras emociones, y entonces pide lo físico, pide lo material, pide carne. Entonces viene lo que se llama el razonamiento humano. ¿De dónde en un desierto voy a sacar carne para 600,000? ¿Cuántos toros, cuántos animales hay que matar, hay que sacrificar para saciar el deseo descontrolado de este pueblo? Y a eso se le llama codicia, del latín copiditas, que quiere decir deseo excesivo y voraz, de la parte física, de la parte carnal. Y es cuando nuestra alma queda esclava de los deseos de la carne. Entonces, no se trata pues de hacer morir a los codiciosos, se trata de hacer morir la codicia en nosotros y tomar control. Todo se mueve por el deseo, pero todo tiene un equilibrio. Por eso el Todopoderoso es justo, y esa justicia es un equilibrio, un deseo. Obviamente que va a haber deseo de comer, va a haber deseo de disfrutar todo lo creado, y eso no está mal. Lo que no está bien es el excesivo y voraz deseo de algo, que todo, cuando se sale de los límites, de las reglas, pues se vuelve destructivo, por bueno que sea. No podemos, el agua es vida y es buena, pero si nos tomamos 20 galones, pues colapsamos. Y de eso se trata, pues, el relato de las Escrituras, cuando la respuesta divina a Moisés, cuando le pregunta de dónde vamos a darle de comer, o sea, de dónde voy a pagar la deuda, de dónde voy a sacar el medicamento que le sane esta enfermedad, de dónde. Hay un deseo que no es malo de estar sano, pero desde el estado de ser de la enfermedad eso no va a suceder, porque allí se desborda ese deseo excesivo, y aunque su contexto original no es malo, se sale de control, y entonces le entregamos nuestra alma y lo apartamos a cosas que nos esclavizan. Y por eso la respuesta del Eterno es: entonces Yahweh le respondió a Moisés, Números Babimbar 11:23, ¿acaso se ha cortado la mano de Yahweh? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Palabra. Por eso es tan importante permitir que las palabras que digamos se cumplan. Si lo declaro sano, tengo que sentir que está sano, porque es una declaración que lleva impregnada un espíritu de vida, una onda magnética, un campo cuántico. Y es por eso tan importante aprender a equilibrar esos deseos. Si me conviene o no me conviene. ¿Con qué viene eso que deseo? Si viene de los deseos del cuerpo, como en este caso la carnalidad, o si viene de los deseos del alma. Que eso que desea el cuerpo, el alma también lo desea, pero desde un contexto sublime, para dar vida. En ese deseo voraz, esa raíz primaria de codicia, de codiciar, o de codicioso, o de desear, en hebreo se llama Kirio Atara. Y eso pues traduce algo muy similar: tumba de los codiciosos. Kibrot, tumba; Atara, lugar en el desierto donde sucedieron estas cosas. Y ese lugar no es en un desierto geográfico, es en nuestras emociones. Cuando deliberadamente o descontroladamente buscamos saciar nuestro deseo. Y seguimos escudriñando un poco esa palabra, que es el tema de hoy, la codicia. Si la palabra kibrá en hebreo es sepulcro,
la palabra hataba, es codicia. Pero si la traemos al griego, de allí viene este dios Cupido, que con esas flechitas, aunque le duela, ese dios amoroso, viene estas cupiditas, deseo descontrolado de la riqueza. Por eso está asociado el deseo sexual al deseo de la riqueza. Entonces, cuando uno no tiene ese control, desea deliberadamente buscar el sexo y la abundancia en riquezas, en bienes, sin reparar. Entonces se sale de control. Y es allí donde viene un gobernante que no lo colocaron allí para apropiarse del fisco de la nación o del municipio, sino para que lo distribuyera. O sea, no es dueño de esa riqueza, entonces se apropia de ella. Y vienen las inmoralidades, las infidelidades, y es por eso que se busca en el mundo exterior un dirigente que moralmente esté equilibrado, que tenga una familia y que tenga un testimonio de un estado de ser. Pero eso no sucede, puede que venga ese gobernante con esas condiciones, pero no sucede en el gobernante, sucede en los gobernados. Recuerde que en el desierto todos desearon deliberadamente la carne y desecharon el maná. ¿De qué nos sirve nosotros conocer esas historias? Si todo funciona por el deseo, todo se mueve por el deseo, ¿qué es lo que mi alma está deseando? Entonces, para eso necesitamos hacer un resumen de los acontecimientos previos, para ver qué propósito tiene cavar una tumba de los codiciosos. ¿Cómo nosotros enterrar ese deseo descontrolado de darle deleite al cuerpo, que se convierte en gula, que se convierte en deseos insaciables, sin medir las consecuencias de que esa comida en exceso me puede subir los niveles de azúcar, de colesterol, y me puede dar un colapso? Eso sucede primero en la emoción, y la emoción es la energía que le ponemos en movimiento. Para que eso no suceda y tengamos control, entonces viene este tema, la tumba de los codiciosos. Por eso se inicia esa porción diciendo: cuando enciendas la luz del candelabro que se hace adelante, consagra a los sacerdotes, que son los encargados de unir lo humano con lo divino. Y entonces viene el segundo Pesa, o la segunda fiesta de la libertad en el desierto, que es cuando uno siempre tiene una oportunidad de corregir algo que no estaba bien y establecer la libertad. Entonces aparece una nube sobre el tabernáculo, y cómo mover esa nube. Y al sonido del chofar, entonces el pueblo parte de ese lugar donde se recibieron las leyes, entonces va con todo, va con la nube, va con el mapa, va con el GPS. Ahora el problema es que tengo que ubicar, con ese GPS, tengo que ubicar dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Entonces, allí el pueblo empezó a dar vueltas en el desierto, porque la Shekinah, o la nube de fuego, va primero para enseñarle al pueblo, para enseñarle a los guiados, el camino correcto. Si te toca dar vueltas en el desierto de las emociones, desear una cosa, otra, y eso no te sacia, porque la nube está partiendo antes de que tú partas y te ubica a tal lugar. Por eso no hay un lugar ni un momento errado. Ese lugar y ese momento te está enseñando algo en tu emoción para corregir y habitar, entrar y habitar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Esas alegorías es tomar control de nuestras emociones y vivir en paz, reposados, a pesar de cualquier circunstancia que se vea en el mundo exterior. En el mundo interior tendremos esa paz. Ahora entonces, cuando parten, sale la nube, y entonces hay una anécdota que cuando la nube partía, Moisés decía: levántate Yahweh, levántate Adonai, para que sean destruidos todos tus enemigos. O sea, cuando la nube parte, es porque hay un propósito, allí va a haber juicio. Entonces, si yo no parto con la nube, pues
operan esos juicios. Y entonces aparece el virus, aparece la quiebra, aparece, no, estamos pasando un momento de dificultad económica, estamos pasando un caos. Eso es falso, porque en la nube se siente paz, alegría, gozo, felicidad, que es una atmósfera divina. Y es por eso que dice la Escritura, no constituís el Espíritu del Señor para el cual ha sido sellado para salvación. Entonces esta nube va y se para donde nosotros necesitamos aprender algo. Y eso está establecido a través de los nombres de cada campamento. Bueno, ¿cómo llegó el pueblo de Israel a ese lugar? Kibrot Hattava, tumba de los codiciosos. Bueno, cuando la nube se paraba, cuando se detenía, decía Moisés, vuelve, oh Yahweh, a los millares de Israel. Es que entiendas que al lugar donde tú vas, antes de que vaya, primero llegaron los ángeles. Y por eso es que hacemos ese ejercicio de la reunión angelical, porque los ángeles es la atmósfera cuántica o energética que enviamos a través de nuestros pensamientos, imágenes mentales y palabras al lugar que vamos a ir antes de que nosotros nos desplacemos a ese lugar. Así ponemos en práctica estos códigos de las Escrituras en nuestro diario vivir o en la vida cotidiana, que es lo que cuenta, aplicar como principio, habiendo primero entendido ese principio con la visión del Omnipotente. Entonces ya reposa la nube allí, y cuando se va a levantar, dice, levántate, Adonai, para que sean destruidos. O sea, hay un propósito por el cual quizás tú te levantas de la cama, quizás tú sales en tu auto o en el transporte para tu trabajo. Hay un propósito de desplazar ese cuerpo. Primero hay que desplazar la energía que va a sustentar las acciones que va a ejecutar ese cuerpo. Recuerda que el cuerpo es como el auto que transporta eso valioso que es el alma. Pero si el alma viaja a través de una ruta estableciendo el éxito en ese viaje que vamos a emprender, pues allí aparece la aplicación de los principios del por qué. Cuando el pueblo pidió carne y se habrá cortado la mano, el pueblo pide que lo sane, pero no quiere cambiar los hábitos que hicieron que esa enfermedad apareciera. Quiere prosperar, pero ganándose una lotería, qué sé yo, no quiere aprender técnicas empresariales o técnicas para respetar esas ganancias, no invertirlas mal, qué sé yo, porque quiere todo fácil. Y es allí donde no aprendemos de las circunstancias y volvemos a repetir ese examen. Entonces prospera, vuelve, se quiebra, se sana, vuelve y se enferma, y así sucesivamente. Un ciclo repetitivo en el desierto de las emociones. Entonces, el Todopoderoso le permitió que el pueblo se diera cuenta, cuando rechazaron el maná, que llegaron a ese cierto lugar llamado Kibrot Hattava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. El pueblo es parte nuestra. Si no sepultamos la codicia deliberada, de Kibrot Hattava partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Y Hazerot es precisamente como el campamento de ángeles. Y bueno, allí suceden cosas especiales. Cuando uno difama, le dio lepra a María porque difamó de su cuñada, la esposa de Moisés. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros todas estas anécdotas de las Escrituras? ¿Para qué nos sirve a nosotros si no la aplicamos en nuestro diario vivir? La tumba de los codiciosos es saber y entender que lo que no me pertenece no me puedo apropiar de ello si no me lo he ganado desde lo espiritual. Cuando me lo gano desde lo espiritual, sí o sí aparece el negocio, sí o sí aparece ese deseo, porque no es un deseo descontrolado de tenerlo, porque ahora sé que ya lo tengo en mi emoción,
en mis sentimientos, en mis pensamientos y en mis palabras, solamente doy gracias por la salud, por la riqueza, por la abundancia, por el éxito en tal o cual negocio. Entonces no está ese deseo deliberado por tenerlo, porque mientras más deseo tener algo que ya me pertenece, ese algo en el mundo físico se retira, porque hay codicia, hay avaricia. Eso sucede en la parte sexual, eso sucede en la parte económica, eso sucede en la parte del conocimiento. Hay personas que estudian y nunca ponen en práctica lo que se estudia. O hay personas que desean quizás una pareja de tales y tales condiciones mirando las cosas externas y no lo interno. O hay personas que desean tener riqueza, ganarse la lotería o tener de pronto un negocio que de la noche a la mañana lo vuelva próspero sin saber que ya es próspero, que ya es abundante, que ya es rico, que ya tenemos todo. ¿Y cómo lo tenemos todo? La unción de el Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, nos permite tener la luz del entendimiento y de la sabiduría, no en un sentido religioso, es porque eso representa la salvación del ser. Yo soy. Por eso se le llama Yeshua. Yeshua es la salvación de Yahweh. Yahweh es el yo soy. ¿Cómo salvo mi economía? ¿Cómo salvo mi salud? ¿Cómo salvo mi alma? Primero, si no salvo mi alma, el ser interior, no voy a tener éxito sustentable en el mundo exterior. ¿Y por qué hemos elegido? Es porque vemos nosotros, aspirantes a los gobiernos de los diferentes países, de las diferentes comarcas, aspirantes al gobierno de la alcaldía del municipio, aspirantes al gobierno del departamento o de la nación, que nos envuelve la codicia y decimos, no, pues ese no nos conviene. Es que no es del gobernante ni del candidato, es la codicia general del pueblo, querer obtener a toda costa las cosas físicas sin arreglar la parte emocional, la parte psicológica, la parte mental y la parte espiritual. Es allí donde viene el desechar el maná. Para culminar, ¿qué es el maná? ¿Qué es lo que desechamos? Si no sabemos la riqueza que tiene lo que desechamos, es como cuando una esposa tiene un esposo bueno, responsable, y de pronto lo cambia por otro porque le gustó más el otro. Y después cuando ese que le sustentaba, que la trataba bien, se va, dice, esto fue un error haber tomado esa decisión, pero ya la tomó. Entonces, antes de tomar decisiones erradas, descontroladas, por deseos deliberados o descontrolados, sienta que eso que usted desea ya lo tiene. Y use el maná, coma el maná. ¿Qué es el maná? Esa comida rara que cae en el desierto no es necesariamente un alimento que nutre el cuerpo. Nutre el cuerpo porque primero nutrió el alma. El maná, o men, en hebreo quiere decir luz y sonido. ¿Qué es lo que está antes de lo físico, de cualquier cosa física? Lo líquido. ¿Y cómo nos damos cuenta? Encendiéndole fuego a cualquier cosa física, inmediatamente se derrite. Y si le seguimos encendiendo fuego a ese líquido que se derrite, entonces vamos más atrás a ese estado de esa materia y empieza a volverse humo o gas. Esa parte es la parte espiritual. O sea, primero es físico, luego líquido, luego gaseoso. Y antes de lo gaseoso, ahí es donde está el misterio. Antes de lo gaseoso es y era el maná, lo que se llama plasma o éter para los griegos. Y ese plasma es que si a ese gas le continúo colocando fuego, empieza un sonido. Por eso es que suena un equipo de oxígeno de gas cuando va a derretir el hierro. Eso tiene un sonido y tiene una luz. Ese sonido y esa luz se le llama maná. Y ese maná representa cada palabra que decimos.
cada palabra va con la luz y el sonido de esa palabra va tomando una fuerza energética o espiritual que luego se vuelve agua o líquido y luego ese líquido se convierte en físico. ¿Cómo pasar de esos mundos de el infinito en el mundo donde habita el man o el maná, de donde cae el maná, está todo en una sustancia sin forma y le damos forma a través de las palabras? Entonces, por eso, ejercitando ese maná, no desechando ese maná, ¿qué palabras te dices o qué pensamientos dejas entrar en tu mente? Los pensamientos son palabras en voz baja y las palabras son pensamientos en voz alta. Entonces, si no revisamos los pensamientos, terminamos construyendo tumbas para los codiciosos. Y entonces cuando caemos a la tumba, todo queda allí enterrado. El deseo de prosperar, el deseo del negocio, el deseo de tener un mejor empleo, una mejor empresa. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el deseo de tu alma? Por eso en esta mañana nos limitamos a darle gracias al Todopoderoso, porque ya lo tenemos todo, porque todo está consumado, porque yo soy un ser de luz. Mi estado de ser ahora tiene entendimiento, ahora sé que no soy un cuerpo, que no soy una mente, que no soy una emoción, que soy un alma que está dentro de ese cuerpo y que ahora la estamos moldeando para que esa alma se sienta alegre, cómoda en esa habitación, que ahora no es una habitación, sino el templo de la unción del Espíritu del Creador. Entendiendo esto, simplemente lo practicamos. Cada mañana, antes de levantarnos a la acción física, hacemos ese viaje interior para abrir las tumbas de los codiciosos y decirle gracias, Padre, por este día, porque hoy lo tengo todo. Boker Tov, buena mañana, Leitadot, nos vemos luego.